Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oyen, detrás de las bambalinas. Aquí en su programa A lo Resistente de hoy, domingo 6 de noviembre del año 2016. Me encuentro en este momento fuera de los estudios, estoy de viaje y no voy a revelar el lugar en el que me encuentro. He tenido que reducir un poco el ancho de banda de la transmisión por limitaciones acá del internet localmente. Estoy de viaje, pero nos encontramos acá pendientes de la situación del exilio y la resistencia organizada de Venezuela. El tema del programa del día de hoy es el análisis de la situación de Venezuela, lo que está pasando en este momento y para que todos estemos al tanto de lo que sucede, porque hay muchas cosas que no se mencionan en los medios de comunicación convencionales o tradicionales. Les recuerdo, amigas y amigos, que este programa A lo Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Fuimos 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar este tipo de iniciativa. Y nosotros tenemos tres objetivos fundamentales. El primero es abrir y transitar un camino para lograr la protección migratoria de los venezolanos que se encuentran fuera del país. Muchos de ellos se encuentran en la sombra de la ilegalidad, con miedo a ser deportados. Con este primer objetivo nosotros hemos estado abogando aquí en los Estados Unidos por una protección que se llama DED, que significa diferir la deportación, que es un decreto presidencial que emite el presidente de los Estados Unidos. Esto lo han hecho en 5 ocasiones en toda la historia y hemos tratado de que el presidente se sensibilice con respecto a la situación de Venezuela. Lamentablemente no pudimos lograrlo con George Bush. Nosotros le escribimos una carta y él nos respondió. Y a él no le pareció en ese momento, en el año 2008, por ejemplo, que fue lo que nos respondió. De hecho, tuvimos 2 cartas de él, pero él decía que no era suficientemente grave para que a los venezolanos le dieran esa protección y sugería que los venezolanos introdujeran el asilo político o que introdujeran una planilla de inmigración para el I-589, por medio de la cual la persona puede pedir el asilo. O si tiene más de un año, puede pedir lo que se llama la detención de la deportación. Igualmente, con esa misma planilla se puede solicitar otra ayuda, que es la detención de la deportación en base a la Convención de la Tortura. Son 3 protecciones que se piden con una misma planilla y eso fue lo que solicitó el presidente George Bush, o que nos dijo George Bush en el año 2008. Es por eso que muchos venezolanos han hecho el asilo, otros no lo han hecho, han tenido miedo. Ya muchos dicen que no han sido perseguidos y es entendible. Y luego el año pasado nosotros le mandamos una carta a Barack Obama a ver si se dignaba a darnos esa protección. Y él nos respondió en julio con una carta muy bonita, por cierto, que la tenemos guardada, le hemos puesto hasta un marco, porque es muy bonita la carta, pero no dice nada en el sentido de que no hay ninguna ayuda para nosotros. Y él a la vez
confiesa que el sistema de inmigración de los Estados Unidos está totalmente colapsado, no sirve, está roto. Él lo dijo, no lo inventé yo, lo dijo el mismo Barack Obama. Fue por eso que nosotros tuvimos la iniciativa de crear lo que se llamó en su momento el asilo genérico gratuito. Es decir, fueron un conjunto como de 13 videos mediante los cuales cualquier venezolano podía llenar la planilla de asilo sin tener que pagarle a nadie. Nosotros hicimos eso, estuvimos varias semanas, 13 semanas desarrollando todos estos videos, y luego de eso nos cayeron encima los abogados, entre ellos abogados venezolanos. Óigase bien, en vez de estar apoyando a los compatriotas que no tienen dinero para poder pedir un asilo, los abogados saltaron, de verdad nos saltaron encima porque estaban perdiendo dinero. Unos cobraban 10, 15, es más, oímos una vez a uno que cobraba $25,000 por llenar una planilla de asilo, que esa planilla es gratis para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hicimos todos esos videos para que cualquier persona lo hiciera gratis y nos cayeron encima. Al fin y al cabo tuvimos que llegar a un acuerdo amigable con el Florida Bar, que es el grupo de abogados más poderoso y grande aquí en los Estados Unidos, para nosotros entonces retirar esos videos. Tuvimos que hacer eso, decidimos hacerlo, tuvimos que pagar ciertas penalidades, o no penalidades, sino gastos. Imagínense, no les quiero decir más. Total, que tuvimos que retirar el asilo genérico gratuito. Como dice el dicho aquel, el amor y el interés fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía. Entonces, bueno, estamos esperando ahora las elecciones que se van a realizar dentro de 2 días, ahora el martes 8 de noviembre, para informar. Oportunamente pensamos que a partir del año que viene, la nueva estrategia para continuar pidiendo la protección, ese es el primer objetivo de nosotros, es lograr abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. El primer objetivo de Orbes no es llegar a la presidencia de la República, no es crear un partido político y empezar a crear una imagen para el futuro. Ese no es el objetivo de Orbes. Tampoco el objetivo de Orbes es pelearse con la MUD a ver quién queda como cónsul de Venezuela en Miami, ¿verdad? No estamos detrás del consulado. Probablemente eso se esté dialogando ahora a puerta cerrada, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. El segundo objetivo de nosotros en Orbes es tener un centro de ayuda donde las personas puedan llamar, puedan realmente ubicarse, donde nosotros podamos darle la experiencia que hemos tenido para que ellos no caigan en los mismos huecos que caímos nosotros cuando entramos a este país, porque realmente el exilio es una situación bien difícil, es una ruptura con el idioma, con la cultura, y esa situación deja secuelas, e incluso para muchas personas secuelas que puedan durar toda la vida, no es cualquier cosa. Y el tercer objetivo de Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad del ser humano. Y como parte de este tercer objetivo, en agosto del año 2006, nosotros creamos el proyecto No Violencia para Venezuela, por medio del cual hemos estado enseñando, mostrando e indicando cuál es la estrategia o cómo se lucha por medio de valga la redundancia, la lucha no violenta estratégica. Bien, entonces, como les decía, el tercer objetivo es promover estos valores, y creamos en agosto del 2006 el proyecto No Violencia para Venezuela, por medio del cual el régimen chavista en el año 2007 nos declaró organización terrorista. Es decir, que nosotros para el régimen venezolano somos una organización terrorista que busca derrocar al gobierno e inclusive cometer el magnicidio. Parece una locura, porque todas las acciones que nosotros promovemos son acciones no violentas, pero para la mente torcida de esta gente no hay nada que puedan ellos razonar de nada, porque ellos ya tienen una agenda establecida, y es todo lo que sea diferente a ellos, ellos lo satanizan y lo catalogan de terrorismo. Bien, les recuerdo que existen varias formas por medio de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros.
Una de ellas es por medio del chat de la resistencia que se encuentra en la página ruedalo.org. Ahí colocan un apodo y le dan clic a entrar. Igualmente se pueden comunicar con nosotros por medio del Twitter. Tenemos dos cuentas en el Twitter. Una es twitter.com/orbex y la otra es twitter.com/ruedalo. Así como lo oyen. Igualmente en el Facebook tenemos dos grupos. El grupo Orbex y el grupo Ruedalo con 4 signos de admiración al final. Por cierto, en el chat de la resistencia tenemos con nosotros como administradora del chat a Futurista. Futurista es la señora Edui Peña. Ella es la coordinadora de Orbex en la ciudad de Los Ángeles, California. Ella se encuentra con nosotros en este momento en el chat y ella está básicamente en el chat para mantener lo que se llama la convivencia democrática. Todos pueden entrar al chat. Aquí no hay acepción de personas. Obviamente pedimos que haya un clima democrático, un clima de convivencia y de tolerancia, porque cualquier persona, como ha pasado anteriormente, que vienen a insultar o a sabotear, nosotros obviamente tendremos que sacarlos del chat. Pero es un chat totalmente abierto. Usted solamente tiene que colocar un apodo, no tiene que colocar el nombre suyo, un apodo y le da clic a entrar. Esto no es Venezuela, donde usted tiene que decir su nombre y la cédula de identidad cuando va a dar una opinión por los medios de comunicación social. Por favor, esto no es así. Aquí estamos, gracias a Dios, en una situación donde no nos van a venir a intervenir las computadoras, donde no va a venir la policía política ni la Guardia Nacional a expropiarnos acá, obviamente. Gracias a Dios, afortunadamente. Y por eso es que podemos decir todas estas cosas sin ningún pelo en la lengua. Y para eso existen estos medios alternativos, donde podemos decir cosas que los medios tradicionales no dicen. Por ejemplo, en Venezuela ya sabemos que los medios venezolanos que se dicen ser independientes están autoamordazados o autocensurados. No dicen toda la verdad por miedo a que los cierren o a los que los expropien, como ya han hecho con muchísimos medios de comunicación. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni verdugo para juzgarlos a ellos ni condenarlos a estos medios. Ellos están trabajando para tener un 15 y último y poder sobrevivir y mantener a sus familias. Yo comprendo esa situación. Por eso no soy quien para juzgarlos. Habría que estar en los zapatos de ellos. Pero por eso nosotros tenemos estos medios alternativos y como existen otros donde realmente hacemos un esfuerzo para mostrar la realidad de la situación de Venezuela y en el caso de nosotros mostrar la realidad del exilio y a su vez de la resistencia organizada de Venezuela. Por aquí, por cierto, nos está comentando Futurista por el chat de la resistencia lo siguiente: Perú otorga residencia temporal a los venezolanos que emigraron por la crisis política. Afortunadamente Perú ha tomado esa determinación. Afortunadamente hay países que lo pueden hacer. Ese lo ha hecho Perú, Estados Unidos todavía no lo ha hecho y realmente Colombia no creemos que lo haga, por ejemplo, que está en toda la frontera, porque ya sabemos quién es Juan Manuel Santos, el infiltrado estrella de Fidel Castro de Cuba. Se infiltró en el gobierno de Álvaro Uribe, le hizo creer a todo el mundo que era uribista y la gente votó por él porque él era la continuación supuestamente de Álvaro Uribe, pero luego que tomó el poder se quitó la careta y mostró quién era él. Que básicamente él es un infiltrado de Fidel, él tiene un seudónimo en los bajos mundos del castrismo, él es el comandante Santiago, este señor Juan Manuel Santos. Y esperemos que Colombia no caiga en lo mismo de Venezuela. La broma es que nadie aprende de la experiencia de los demás. Hay un dicho que dice que inteligente es el que aprende por los golpes que se lleva, pero sabio es el que aprende con la experiencia de los demás. Pero lamentablemente nos pasó en Venezuela, muchos cubanos nos dijeron, cuidado que va a pasar lo mismo que en Cuba, nos echaron todo el cuento de lo que iban a hacer y paso por paso, como nos dijeron los cubanos, ha sucedido en Venezuela. Y nosotros ahora desde acá estamos alertando a nuestros hermanos colombianos, diciéndoles lo mismo,
que paso a paso esta gente quiere apoderarse de Colombia, pero al parecer la gente no aprende por la experiencia ajena. Van a tener que entonces quizás llevarse sus golpes, pero esperemos que no. Esperemos, porque ya el pueblo colombiano demostró que tenía suficiente inteligencia al votar no en ese plebiscito. Ahora están tratando de ver si lo vuelven a repetir. Yo no sé cuántas veces irán a repetirlo hasta que digan que sí. Yo no sé. Esperemos que... Esa es la situación. Recordemos que existe aquí en Sudamérica un grupo que se llama el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se creó en el año 1990, lo creó Ignacio Lula da Silva de Brasil y Fidel Castro. Eso fue después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era la que subsidiaba a Cuba para que Cuba organizara los movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica. Afortunadamente en Venezuela se libró de la guerrilla en los años 60. Cuba trató de invadir a Venezuela, pero fue repelida por las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero Cuba estuvo financiando y ha estado apoyando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, igual como a otros grupos terroristas como los Tupamaros y como Sendero Luminoso, como los grupos zapatistas allá en México. Y es parte, la FARC, de este Foro de Sao Paulo, donde está, por cierto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Por eso es que este señor no es confiable. Y ustedes dirán, pero bueno, este Almagro resulta que está defendiendo a Venezuela. Eso es puro teatro, amigas y amigos. Eso es puro teatro. Están tratando de lavarle al comunismo la cara por el fracaso rotundo que tiene el madurismo en Venezuela, que está dejando por el piso eso, lo que es el marxismo. Y estos comunistas quieren lavarse la cara haciéndose pasar como opositores al gobierno de Maduro. De todas maneras, vamos a hablar un poco de eso en el programa de hoy, porque el programa de hoy tiene que ver con el análisis de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Bien, vamos entonces rápidamente a pasar por las redes sociales para saludar a las personas que nos están siguiendo y que están pendientes de nuestro programa. Saludamos en este momento a JG, @CA03-09, ciudadana venezolana. Asimismo, saludamos a G8, Gochos Recargados. Dice acá, Dios, algo de Europa, luchando por Venezuela, instructor, fotografía, amante, libertario, valores, justicia y paz, anticomunista. También saludamos a nuestro amigo TJBB, @B de Venezuela, B de bueno, JT, ingeniero de computación, consultor, IT, especialista, fraude bancario, redes y telecomunicaciones. Bien, esas son algunas de las personas que nos están siguiendo en este momento, que están por acá por el Twitter. Igualmente tenemos por acá por el Facebook, por los grupos de Facebook, los dos grupos que tenemos, el grupo Orbex y el grupo Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. En el grupo de Orbex vamos a saludar a las personas que han puesto información en los últimos momentos. Está Luis Adolfo Gómez Espinosa, colocando un artículo de Maduradas, la plaga que hundió a Venezuela. Hugo Chávez, el mayor criminal venezolano del siglo XXI. Igualmente tenemos una información de Hilda Fernández. Todos a clamar por nuestros héroes y a acompañarlos, no como en el 2014. Se refiere a los estudiantes. El soberano en pleno. Esto es lo que teme este régimen y es lo que resta hacer para lograr nuestra libertad. Así también tenemos aquí Francisco Ramón Calatayud, nos dice, tiene un artículo del Nacional donde habla sobre una organización mundial contra la tortura, pide investigar desapariciones en Venezuela. Esas son algunas de las informaciones que ustedes pueden ver en nuestro grupo de Orbe. Son grupos que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año, y pueden ustedes compartir información. Asimismo, en el grupo Ruédalo está Alfonso Bellera, dice lo siguiente: no podemos olvidar que los que están dialogando sobre nuestro destino son los mismos que le han ensombrecido, que la han ensombrecido por años. Se refiere al destino. No dejes de leer este artículo periodístico, dice, Entre cigarras y alacranes, por Armando Martini Pietri. Y está pasando aquí la información de amigos de los que les gusta el renacimiento, hay que despertar.
Igualmente, Alfonso Ballera pasa un artículo de Juan Carlos Usansúrua, un acuerdo que debe honrarse. Bien, entonces esos son los grupos que tenemos en el Facebook. Entonces vamos a entrar directo ya al tema del programa del día de hoy, que es el análisis de la situación de Venezuela. También quiero, para este análisis, me voy a apoyar un artículo también que hizo mi amiga Virginia Contreras. Ella es un abogado, ella está en un tanque de pensamiento allá en la ciudad de Washington, una mujer muy inteligente, y vamos a estar, ella es abogada y es experta en seguridad. La situación en Venezuela en este momento es bastante crítica. Se están dando supuestamente un diálogo entre la mesa de la Unidad Democrática, que son los que dicen ser la oposición, y el régimen de Maduro. Diálogo, el problema con el diálogo es que el diálogo al fin y al cabo lleva a una negociación. Y nosotros creemos, por un lado, que el que hizo el llamado al diálogo fue Maduro, y al ir a ese diálogo, él le está obedeciendo a Maduro. La obediencia, recordemos que es una forma de darle poder al poder, porque tú le das poder al poder si lo obedeces, pero le quitas poder al poder si lo desobedeces, con la desobediencia. Entonces ahí tenemos un aspecto negativo, por decirlo así, y lo voy a decir por qué. Porque solamente el diálogo es posible cuando existen dos partes que son democráticas, que se basan en principios generales de democracia, de una república, donde se respeta la Constitución, y usualmente se puede dar un diálogo para llegar a un acuerdo. El problema que tenemos aquí en Venezuela es que, por un lado, la MUD dice obedecer la Constitución. Obviamente, el régimen castrista madurista dice que obedece la Constitución, pero ahí es donde está el detalle, que mucha gente no lo sabe. Maduro no se obedece o no se gobierna a sí mismo. Maduro obedece a lineamientos del Foro de Sao Paulo y lineamientos que vienen de la República de Cuba. Para Maduro, la revolución está por encima de la Constitución. Entonces es muy importante eso. Simplemente la Constitución es un papel muerto para lo que es el régimen de Maduro. Es una fachada, porque lo que a ellos los mueve es la revolución. Por eso es que ellos tienen grupos armados paramilitares, que eso no está dentro de la Constitución. Y para ustedes contar. Entonces ya estamos partiendo de un punto, de una base falsa, de una premisa que no es correcta, porque ambas partes no comparten los mismos principios. El régimen madurista no va a ceder a todos sus deseos y proyecciones marxistas que vienen de Cuba, no va a ceder. Entonces no puede haber diálogo. Entonces, cuando se llama a diálogo en una situación como la de Venezuela, lo que se busca es que una de las partes se rinda, capitule. Entonces, obviamente, la oposición tiene las de perder, porque el régimen de Maduro no va a capitular, sino que está haciendo que la MUD capitule, y por cierto, la MUD tiene la Asamblea Nacional. Si ustedes no recuerdan, ganó la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2015, y la Asamblea Nacional tiene poder de acuerdo a la Constitución, y ha sido minimizada y ha sido castrada por este régimen, inclusive por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, no puede haber diálogo, porque la misma Asamblea Nacional acabó de decir que ya no va a enjuiciar a Maduro, que es una potestad que tiene la Asamblea Nacional, al igual que renunció a la marcha del 3 de noviembre para Miraflores. Entonces les dio unas grandes concesiones, y por otro lado vemos que el régimen lo que hizo fue soltar a 5 presos políticos de los más de 140 que existen. Estamos muy mal, aparte de que uno de los garantes del diálogo viene siendo el Vaticano. Y para mí, el Vaticano, con el respeto que merece los católicos, porque es una religión que hay que respetar, tiene rabo de paja en esta situación, porque comentaba hoy a una persona, el Vaticano es dueño del 50% de la televisora andina de Mérida. El arzobispo
Baltasar Porras, que el Papa Francisco lo acaba de nombrar cardenal, es el que tiene el 50% de la televisora andina de Mérida. Mucha gente me dice, no, pero esa televisora, ¿qué va a hacer? Esa no tiene ninguna cobertura. Pero obviamente recibirá dinero de propaganda, etcétera. Ahora bien, el punto de la televisora, que el 50% pertenece a la Santa Sede o lo que llaman el Vaticano, el gobierno o el régimen de Maduro, en esa época, era todavía Hugo Chávez, en mayo del 2012 no le renovó la concesión. Pero a diferencia de Radio Caracas Televisión, ¿se acuerdan? Que salió del aire en la madrugada o a las 12 de la noche del domingo 27 de mayo del año 2007, porque no le renovó la concesión y le robaron las repetidoras y se las pusieron al canal nuevo ese que inventó el régimen, que se llamó TVS, que es un total fracaso. A diferencia de RCTV, a TAM, que es la televisora andina de Mérida, le han permitido desde el 2012 continuar transmitiendo sin concesión escrita. Aunque se le haya vencido y no le renovaron la concesión, les han dejado transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Que el régimen en cualquier momento le puede decir no más transmisiones de TAM porque no tienen no están renovados, no tienen concesión. Entonces, ¿cómo va a ser el Vaticano imparcial en un diálogo cuando tienen intereses encontrados, tienen un conflicto de intereses? El Vaticano como institución, porque el Vaticano es un Estado en el mundo que tenemos, es un Estado con sus propias leyes, es un territorio soberano, tiene intereses con el régimen de Maduro. No está capacitado o calificado, debería recusarse como participante en ese supuesto diálogo. Entonces, el diálogo de por sí no funciona. Yo quiero hacer algunos comentarios que hizo acá Virginia Contreras, que me parece muy interesante, ¿no? Tal y como lo señaló públicamente la Mesa de la Unidad Democrática, estoy leyendo el último artículo que sacó ella hoy, Venezuela, la historia sin fin. Lo sacó Virginia Contreras. Dice, tal y como lo señaló la MUD de manera pública, el diálogo acuerdo contiene los siguientes particulares. Citamos: compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento de los venezolanos. Revisión de la situación de personas privadas de su libertad. Caso de los diputados del Estado Amazonas. Cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. Funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales. Compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento y medicinas y explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Entonces continúa el artículo de ella y dice, como consecuencia de estos aspectos, las partes acordaron el establecimiento de los siguientes, lo que ellos llaman ejes temáticos. Son 4 ejes temáticos. El 1 es paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. 2, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas. 3, económico. Y 4, generación de confianza y cronograma electoral. Entonces aquí nos dice lo siguiente Virginia Contreras, que es bien interesante y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con lo que hemos dicho aquí. Con respecto al eje que se llama paz y respeto al Estado de Derecho y la soberanía nacional, nos dice Virginia lo siguiente: vinculado a los aspectos inicialmente transcritos, debemos recordar que tal y como es del conocimiento público, los eventos electorales como manifestación de la soberanía popular que eventualmente se realizarían en el presente año, que son las elecciones regionales y el referendo revocatorio, esos fueron pospuestos. Es decir, esos se deberían realizar en el 2016, y no se van a hacer acá. El primero pasa para el próximo año y el segundo murió antes de nacer, en vista del establecimiento de requisitos inconstitucionales por parte del Consejo Nacional Electoral, así como por la anulación por parte de tribunales penales del 1% de las firmas recabadas en algunos estados. Entonces, pienso yo,
pregunta aquí ella, ¿existe la posibilidad de realizar elecciones o de ejecutar el referendo revocatorio este año? Pues no, no la hay. En relación con el funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y el respeto a las competencias institucionales, las preguntas que los ciudadanos se hacen es, ¿existe viabilidad alguna de que el Ejecutivo Nacional pueda admitir la existencia de una Asamblea Nacional con competencia para controlar las actuaciones de los poderes públicos como lo establece la Constitución de la República, enjuiciar al propio mandatario nacional, sustituir y sancionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como designar entre otros a los miembros del Consejo Nacional Electoral con mandatos vencidos? Entonces hay una contradicción porque esta gente no hace eso, no pospusieron el juicio político para declarar la ausencia absoluta de Maduro. Entonces, eso son puras palabras. Respecto al tema temático, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas, el mundo se cuestiona. Esa justicia a la que se refiere el documento será la aplicada por los tribunales del país sumisos a las órdenes del presidente de la República. Los derechos humanos allí referidos incluirán a todos aquellos perseguidos injustamente, a los fallecidos como consecuencia de la falta de alimentos, medicina, tratamiento médico, ataque de los colectivos o simplemente de la hampa desbordada. ¿Serán escarcelados acaso todos aquellos dirigentes políticos presos como consecuencia de disentir de las políticas del gobierno nacional? Obviamente no, lo que dice Virginia Contreras acá es cierto. Cada quien quiere sus cosas y son incompatibles porque ya el régimen de Maduro tiene un lineamiento y no va a ir en contra de los principios marxistas socialistas. Y aquí venimos entonces al tema de la economía, la parte económica. ¿Puede la oposición venezolana comprometerse a apoyar alguna solución? Cuando es el caso que la razón de la crisis económica obedece a la aplicación de un sistema político de ideología marxista que elimina a la empresa privada y sustituye la economía de mercado por una dirigida directamente por el Estado. Probablemente lleguen a un acuerdo en ese sentido, porque no olvidemos que la MUD es socialista y el socialismo busca que el Estado sea el que controle todo, incluyendo la economía. ¿Ustedes creen que Maduro va a renunciar al sistema marxista socialista que es el que existe en Cuba y es por el cual están luchando estas personas? Obviamente que no. Es lo mismo que está pasando en Colombia. ¿Ustedes creen que la FARC están negociando la paz porque ellos son angelitos caídos del cielo? Pues no, porque ellos quieren el poder y quieren establecer acá o allá en Colombia un sistema marxista socialista de economía controlada por el Estado. Inclusive existe en esos 279 páginas de ese acuerdo de la paz el hecho de que iban a crear un Estado dentro de otro Estado, le iban a dar territorios a la FARC para que ellos gobiernen ahí donde la policía, los militares no pueden entrar. Eso estaba escrito. Y la misma FARC dijo, nosotros tenemos que demostrarle a los que están en el otro estado que el estado de nosotros es mejor que aquel. Es decir, la idea es todo un proyecto, no es solamente político, es un modo de vida que ellos lo que están vendiendo acá. Y una forma de ver el mundo igualmente. Una forma de ver el mundo donde Dios no existe. Entonces, y con respecto al último eje, que es la generación de confianza y cronograma electoral, ¿qué confianza puede haber cuando se sustituyen los poderes públicos? Se amenaza con encarcelar a los grupos opositores o inclusive se establece un diálogo a espaldas de los propios ciudadanos. Entonces dice aquí la respuesta a estas interrogantes derivadas del acuerdo de diálogo pareciera haber llegado rápidamente por lo menos a uno de los participantes del evento. Es así como el propio secretario general de la UNASUR, organismo regional promotor del diálogo en Venezuela, ha declarado públicamente que invito al gobierno y a la MUD a no crear falsas expectativas sobre los resultados del diálogo en el plazo inicial acordado hasta el 11 de noviembre. Es decir, la MUD dijo que hasta el 11 de noviembre iban a hacer el diálogo y si no, entonces sí iban a hacer iban a hacer el juicio político, iban a declarar la ausencia y entonces iban a marchar a Miraflores. Pero se ha perdido un tiempo precioso. Por otro lado, quiero aclarar lo siguiente. Y es lo que estoy observando dentro de todo esto, porque dentro de ese diálogo de la MUD, un participante de la MUD ha dicho que no participa en el diálogo, que es el grupo de Voluntad Popular de Leopoldo López. Entonces, me da la impresión, y yo veo, que la misma MUD, por estrategia, está tratando de crear una oposición dentro de la propia oposición, para así poder
tener o aglutinar o secuestrar, vamos a llamar así, la oposición en sí, porque recordemos que existen otros movimientos en Venezuela que no están en la MUD, pero lamentablemente no tienen cabida en los medios tradicionales. Los medios independientes en Venezuela están a favor de la MUD, pero hay otros grupos políticos que se llaman liberales, de centro-derecha, que son democráticos, no tienen ninguna cabida en el juego político porque no tienen vitrina en los medios de comunicación, la gente no los conoce. Ellos están haciendo una labor de hormiga. Hay que reconocer que están trabajando casa por casa prácticamente para que la gente los conozca, tienen sus cuentas en las redes sociales. Pero entonces estamos viendo que esta misma MUD, para poder sobrevivir, porque si cambiamos el status quo de Venezuela, la MUD queda fuera del mapa político igual que el PSV, y vienen otros actores políticos. Por eso es que ellos quieren sobrevivir. La MUD quiere sobrevivir y darle oxígeno al régimen tiránico para entre ellos dos tener el monopolio de la política en Venezuela y poder el régimen castromadurista tener una oposición complaciente y tener así una fachada democrática ante el mundo, una oposición que es oficialista, vamos a llamarla de esa manera. Entonces hay unas pugnas internas dentro de la MUD. Tenemos que ahí está Leopoldo López, Capriles y María Corina Machado, que esas son las tres personas, a mi modo de ver, que serían los que estarían luchando por un puesto presidencial en Venezuela. Entonces, esa es la situación, una situación donde no hay salida, no hay diálogo posible, y por eso quiero leer la última parte que escribió aquí nuestra amiga Virginia Contreras, con respecto al libro del Principito, de Antonio de Saint-Exupéry de 1943. Ella dice que ha sido considerado uno de los libros más vendidos en el mundo. Allí un niño, el Principito, deseoso de ver una puesta de sol, le pide a un rey, quien se decía todopoderoso, que le regalara una. A lo que el rey le respondió: si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el Principito. Exactamente, respondió el rey. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Y pregunta ella aquí, ¿serán razonables los compromisos del diálogo? Y aquí vemos entonces, entramos al meollo del poder. Y lo que es la resistencia, lo que hemos dicho acá 1000 veces, y no nos cansaremos de decir. El poder lo tiene un gobernante siempre y cuando la gente lo obedezca. El gobernante por sí mismo no tiene poder, no es como el sol que tiene luz propia, no. El poder lo tiene la persona porque la gente lo obedece, coopera con él. Pero esa persona perderá el poder cuando la gente retire el poder mediante la desobediencia, mediante la no cooperación. Por eso existen varios métodos y existe una estrategia que se llama la lucha no violenta estratégica, de la cual hemos hablado aquí hasta el cansancio, que tiene 3 pilares. Primero, tenemos que tener una estrategia global, definitiva, que busque cambiar al gobierno. Segundo, necesitamos una unidad entre todos los factores para poder tener un mismo sentir, un mismo objetivo. Y el tercero es tener una disciplina férrea, una disciplina para seguir los planes de la estrategia, porque la estrategia global es solamente una parte, porque existen estrategias de campaña, existen tácticas y métodos para lograr los fines, y hay que mantenerse dentro de todos esos lineamientos, y hay que tener también la disciplina de no caer en el terreno de la violencia, porque yo estoy hablando aquí no es de violencia, sino de una técnica, de un modo de lucha muy distinta a la violencia, que no es electoral y que puede derrocar a regímenes tiránicos, porque por elecciones es imposible salir de un dictador. Mucha gente dice, no, pero es que Pinochet salió con elecciones.
Pero lo que pasa es que Pinochet fue un caso muy distinto al caso de Venezuela. Pinochet se puso ahí a tumbar a un comunista que era Allende. Y después de un tiempo la gente reclamó y Pinochet decidió contarse y decidió entregar el poder. Ahora bien, en el caso de Maduro, él está siguiendo un plan del castrocomunismo, un plan del castroestalinismo, que ya tiene tentáculos en Brasil, en Nicaragua, que por cierto hoy eran las elecciones, son las elecciones en Nicaragua. El candidato se va a reelegir por segunda vez, que es Daniel Ortega, el borracho violador ese, donde la vicepresidenta es su esposa y en donde no tiene contrincante porque la oposición fue declarada ilegal. Eso es Nicaragua. Es el mismo sistema del socialismo del siglo XXI que tiene este señor Correa, Rafael Correa en Ecuador, que promueve este señor Evo Morales en Bolivia, toda la gente del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Todas estas personas comparten los mismos objetivos, que es el Foro de Sao Paulo, donde están las FARC y donde están varios grupos terroristas a nivel latinoamericano. Ese es el enemigo que tenemos. El secretario general de la OEA es parte del Foro de Sao Paulo. Personas dentro de la ONU son parte del Foro de Sao Paulo. Entonces no podemos tratar al enemigo como si fuera un mal gobernante democrático que sale con elecciones. Tenemos que ponernos las pilas y incorporarnos a la resistencia para entonces poder tomar acciones concretas. La resistencia existe. La resistencia existe. Si usted está en Venezuela y quiere formar parte de la resistencia, se tiene que comunicar con @IndiaOrbes por el Twitter, quien por cierto se encuentra en este momento en el chat de la resistencia. Está India, la legendaria India. Ella se encuentra en un lugar no identificado de Venezuela. Ella se encuentra en las montañas de Venezuela organizando la resistencia junto con un grupo bastante grande, la resistencia anticastro comunista de Venezuela. Lo primero que usted tiene que hacer es crear un grupo de 7 a 11 personas que usted conozca, que realmente quieran un cambio, amigos de usted. Y una vez que usted tenga su célula de resistencia, se comunica con @IndiaOrbes, quien lo va a poner dentro de los planes que se están realizando actualmente la resistencia. La resistencia en Venezuela tiene una parte civil y una parte militar. La parte civil no tiene armas porque el pueblo venezolano es pacífico, es desarmado, pero la parte militar sí tiene armas. Entonces, esto es serio, esto es verdad, y nosotros aquí somos los voceros de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela. Voy a comentarle acá lo que nos están escribiendo en el chat. Futurista nos comenta: Helio, la crisis recrudece en Venezuela. Todo esto está orquestado por el régimen. Están aplicando el mismo método de Allende en Chile. Los regímenes crean un ambiente de escasez donde la gente apenas tiene tiempo de pensar en lo que van a conseguir para comer. ¿Con qué tiempo se organiza el pueblo si permanece en una cola para poder conseguir alimento? Fuera de dictadura nos dice por el chat: yo veo que la MUD sigue cometiendo los mismos errores una vez tras otra. ¿Será que siempre han estado alineados con el gobierno? No creo que sean solo errores. Aquí entró una persona que se llama Superman y se fue corriendo. Saludos, nos dice India. Sabemos que la lucha no es fácil, esto no es una lucha de velocidad, es una lucha de resistencia, es una lucha de resistencia. Estamos listos por el día de hoy. No me resta más que invitarlos muy cordialmente para el próximo domingo, Dios mediante, el 13 de noviembre. Todavía me voy a encontrar fuera de los estudios, estoy de viaje en una zona donde no hay internet tan poderoso como el que usamos en nuestros estudios. Nuestros estudios tienen velocidad de 200 megabytes. Aquí logramos conseguir de 10 apenas, de 10 megabytes por razón hemos tenido algunas interrupciones acá con nuestro programa, pero les recuerdo que este programa queda grabado y ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran sin que les cueste nada. Bien, entonces estamos listos por el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Mucho ánimo, tengan fe, corran la voz, comenten estos programas, transmítanlos, pueden ver libremente. No es por el mensajero, sino por el mensaje. No importa quién da el mensaje, lo importante es que el mensaje llegue a nuestra gente. Es todo por el día de hoy, entonces me despido y será hasta el próximo domingo. Mucho ánimo, tengan fe.
Y usted, si cree en Dios, pídale a Dios que nos ayude, que vaya por delante, que realmente cambie la situación de Venezuela, que motive a los venezolanos a organizarse en células de resistencia para lograr el cambio político que todos deseamos. Que tengan todos una feliz noche y mucho ánimo. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Gracias por sintonizarnos. Te invitamos que nos busques a través de ruedalo.org y mirarnos en vivo a través de Ustream. Síguenos por twitter.com/Ormex y mira mucho más videos en nuestro canal de YouTube. Ormex, Venezolanos en el Exilio. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.